Buenas tardes, mi amigo. Carlos, ¿cómo estás? Me hace falta un cafecito de eso, porque esta Ah, mañana es demasiado temprano. estás demasiado lejos para que te lo mande y todavía no han inventado una manera de mandar esas cosas digitalmente. Me acuerdo, ayer estaba viendo un especial de cómo habían hecho Back to the Future. Ajá. ¿Y te acuerdas que había como que una maquinita que podía traer la pizza o cosas así? Yo espero algún día que ay, quiero un café. ¡Ting! ¿Cómo has estado, mi hermano? Mira, me parece que tu calendario y el mío ha estado un poquito ocupado. Eh, en mi caso, la semana pasada fue una semana de viaje. Este, yo vivo en la ciudad de Orlando, pero tenía que viajar hasta Pensilvania, manejando solo unas 1000 millas aproximadamente, eso es 1600 kilómetros. Así que tenía un evento muy importante por allí. Se me casaba una sobrina, tenía que estar predicando en una iglesia también. Así que la noche anterior estuve trabajando hasta último momento, dormí nada más que 4 horas, salir manejando solo por ese viaje en un auto que no conocía, que realmente no habíamos puesto a prueba. Así que eran varios riesgos. El Señor me cuidó, me dio un muy buen viaje y el tiempo allí fue maravilloso poder compartir con la familia, con los amigos, con mi padre, con mi hermana que están allí y obviamente en la boda, pero también con líderes. Nosotros hagamos lo que hagamos, siempre estamos compartiendo con líderes, así que eso fue una extraordinaria oportunidad para reconectar. Y el domingo tuve el privilegio de volver a predicar en la iglesia Encuentro Latino, que es una iglesia que yo fundé en el año 2002. Así que siempre que puedo me encanta reconectar con ellos. Así que ha sido unos días muy intensos de dormir poco, pero muy, muy provechosos. Y cuéntame un poquito, el trasfondo tuyo luce bastante diferente a lo que nos tienes acostumbrados, así que ¿dónde estás? Sí, estoy en Denver esta semana. Estamos en una conferencia de tecnología, eh, aprendiendo, compartiendo, trabajando con líderes, como siempre decimos, en todo lugar. eh, y es interesante el ver que siempre que uno puede hacer algo, uno debe intentarlo. Y Ajá. eso es lo que hace la diferencia. Ujú. Eso es lo que realmente hace la diferencia de poder entonces crecer, porque aprendemos para poder darle a otros y ayudarles. Claro que sí. Y como tú me conoces, voy a hacer una confesión pública que tú no la necesitas porque me conoces muy bien, pero es que para la gente que es perfeccionista, eso siempre es un desafío grande. Para nosotros solamente intentarlo es como que nos quedamos cortos. Realmente uno siempre quiere alcanzar lo máximo y a veces uno tiene que conformarse con dar lo mejor de sí, sabiendo de que quizás en el futuro habrá nuevas oportunidades para mejorar lo que ya se hizo, pero que no siempre todo lo que uno hace va a salir de 10. Este, y yo personalmente es una lección que he estado aprendiendo en los últimos años, así que me siento un poquito más confortable en esa posición. Así que yo soy de arriesgar en otras áreas, pero en cuanto a esto me cuesta bastante. No soy demasiado exigente conmigo mismo, pero me doy cuenta de que como líderes tenemos que asumir esos riesgos y darnos cuenta de que lo importante es añadir valor a las personas. Vamos entonces al tema.
más 2 es 5. La matemática de mi abuela no es la matemática de hoy. 2 más 2 no es 5, Carlos. Mira, a ver. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. A mí me da 4 todavía. Bueno, ¿qué ocurre? Pensando en que hay que a veces hacer cosas diferentes, cualquier persona que piensa en poder crecer, sea mamá, sea papá, sea miembro de una organización, siempre debe estar buscando de cómo hacer algo para que toda labor que hace tenga un mayor retorno. Mm, Y como hablamos para líderes y cada uno de ustedes y nosotros, recuerde que la primera persona que usted lidera es usted. ujú, ¿Cómo cada cosa que yo puedo hacer puede traer un mayor retorno mm, de lo que yo estoy invirtiendo? mm, Y si lo ponemos a más sencillo, poder añadir, por eso es que es 2 más 2, a todos los que tenemos a nuestro lado. mm, Porque eso es la clave para poder crecer o aumentar nuestras relaciones. ¿Qué te mm. parece? ¿Qué te parece esa loquera para el día de hoy? Eh, la verdad es que todos los seres humanos en nuestras relaciones, cuando interactuamos, podemos animar a las personas o podemos desanimarlas, podemos motivarlas o podemos provocar en ellas una actitud de agotamiento. Entonces, una de las metas de todo líder es que cuando la persona termine de interactuar contigo, se sienta más fortalecida, se sienta más motivada, se sienta que le cargaste la batería. Así que el tema de hoy es precisamente cómo añadir valor, cómo impactar a las personas con las que nos rodeamos y obviamente como líderes contamos con diferentes recursos y capitales, pero el mayor de ellos es siempre las personas con las cuales nosotros trabajamos. Así que hoy nos enfocamos cómo poder añadirle valor a las personas con las cuales trabajamos. Y me encanta de que el libro de Proverbios es un libro de sabiduría y estamos por ahí, estamos en el libro de Proverbios leyendo la Biblia en un año. Y una de las cositas que me encanta es que en el capítulo 27 es un capítulo lleno de sabiduría y vamos a estar campando ahí en esta sesión del día de hoy. Y comienza, y estoy usando la nueva versión, la nueva traducción del lenguaje actual. No presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. No presumas de ti mismo. Deja que te alaben los demás. Cuando leo eso, me acuerdo que una vez había un vicepresidente que yo trabajaba con él y él me estaba mentoreando y a veces me tomaba en el tren más o menos como 1 hora y pico llegar allá, así que yo siempre me quedaba hasta tarde y, y él me decía, mira, una de las cosas más importantes es tú permitir que otros sean los que comuniquen las cosas buenas que tú haces. Tú tienes que darle el material para que ellos lo conozcan, pero tienes que, no seas tú quien haga la autopromoción. Hmm, Y a veces hay personas que cuando no tienen éxito piensan que todos los demás se están autopromocionando. Y hay otros que sí se están autopromocionando todo el tiempo. Así que yo sé que a ti te gusta ese tema, Carlos.
¿Cómo tú lo ves? La promoción y la no promoción. Sí, la verdad es que en algunos casos la línea divisoria entre autopromocionarse y no autopromocionarse es mínima. Pero déjame que te responda comenzando con el versículo bíblico que tú acabas de leer. Dice que no debemos jactarnos, no debemos presumir, no debemos vanagloriarnos, no debemos ufanarnos. Y hay dos cosas de las cuales no debemos vanagloriarnos. La primera es del día de mañana. Está hablando del futuro y es muy interesante que ese concepto está enganchado nuevamente en la Biblia, en el libro de Santiago, en el capítulo número 4, versos 13 al 16. Así que se los voy a leer para que vean cómo el apóstol Santiago se basa en lo que dijo Salomón en Proverbios. Dice Santiago 4:13: escúchenme ustedes los que dicen hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año, haremos buenos negocios, ganaremos mucho dinero, pero ¿cómo puedes hablar así cuando ni siquiera sabes lo que les va a suceder mañana? La vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo, luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así que de lo primero de lo cual no debemos jactarnos es de las cosas que vamos a hacer mañana o el año que viene, cuando en realidad la vida es tan frágil como la niebla, como la hierba, que hoy está, mañana no está. Así que esa eh, cuota, decir, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, eso nos ayuda a ponernos en una perspectiva correcta. Puede ser que tengamos planos no solamente para un año, tenemos planes para 5 o para 10 años, pero en realidad, si Dios quiere, es que estaré vivo de acá a 5 minutos más. Así que eso es lo primero de lo cual no deberíamos jactarnos de las grandes cosas que haremos, porque quién sabe si estaremos acá. Pero lo segundo que dice Salomón es, no te jactes de ti mismo. Y eso es obviamente a lo que tú te estabas refiriendo. Deja que otros hablen de tu labor en vez de tú estar todo el tiempo ufanándote. La verdad es que a mí personalmente me cae bastante gorda, me cae mal la gente que se la pasa hablando de sí misma mañana, tarde y noche. Me da la impresión de que tenemos que ser un poquito más humildes, más prudentes y dejar que las labores que realizamos hablen por sí mismas. Sin embargo, eso no significa que no debemos en ningún momento comunicar quiénes somos. Así que por eso dije que la línea está ahí, hay que saber definirla. Y a mí me parece que la línea que divide es cuál es la motivación. Si la motivación es vender por vender, si la motivación es promocionarme por promocionarme, ahí es donde está el error. Pero si la motivación es agregarle valor, si tú sabes que lo que tú tienes puede marcar la diferencia entre la otra persona, entonces eso ya no es promocionarte a ti mismo, sino que es agregarle valor a la otra persona. Y pensando, muchas veces cuando alguien comparte lo que ha hecho, digamos, pasó un examen, completó su doctorado o pudo comprar una casa, a veces en la sociedad que vivimos, como hay tantos filtros, hay tantas cosas, como que la gente está viviendo en un constante celo. Porque, pero aquel tiene, ¿por qué yo no tengo? ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué yo no puedo salir? ¿Por qué yo no puedo tener las vacaciones que aquel otro tuvo? Y como líderes, una de las cosas que a veces no debemos tener cuidado es no permitir que los celos o la envidia nos dirija. Nos dice el versículo 4:
El enojo es cruel, la ira es destructiva y la envidia es incontrolable. Y a mí siempre me llama la atención cuando la palabra es tan clara. Y a veces solamente tomamos y decimos, pues yo no soy quien me enojo. Alguien hizo algo y por eso fue que me enojé. Mm, O si no, fue culpa del otro. O yo no tengo envidia, es que el otro hizo algo. Pero si nos damos cuenta, todo lo que estamos hablando, y si ves nuestros otros programas, comienzan no fuera, comienzan dentro del corazón o como lo quieras ver en tu mente, en tu actitud como líder. Cuando queremos añadirle valor a alguien, yo siempre he pensado tomar la ruta más fácil para la persona. Y a veces a mí como dicen, me saca la piedra, porque a veces hay que ir tan básico. Pero una de las preguntas que a veces me hago es, ¿en este momento estoy aprendiendo yo o estoy tratando de ayudar a alguien? ujú. Y no es fácil, te lo No, confieso, no. eh, pero el intento lo más posible de no, pero ¿por qué a mí? Ujú, ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Porque los otros no tienen ese problema. Y mira, con eso tan sencillito de ahí, de que otro no tiene ese problema, le estoy envidiando lo que el otro tiene. ujú, No tiene que ser que le codicee la mujer o el carro o la casa, sino que como líderes, muchas veces los motivos que tenemos y las cosas que hacemos pueden afectarnos y entonces no le añadimos valor o ayudarle a esa persona. Digamos, si estás en una empresa, tú quieres poder desarrollar a tu equipo. Tu equipo, tú eres el líder o tú tienes un conocimiento que otros no tienen. La idea es que tú puedas ayudarles para que ellos también puedan conocer. Así que eso nos lleva a no pensar en que, pero ¿por qué tengo que hacerlo yo? En tener como que cero hasta desde el punto de vista de que tienes que compartir lo que tienes. ujú. Así que estamos leyendo, en el día de hoy nos tocaba Proverbios del 27 al 30 y estamos usando Proverbios 27 para ver de qué maneras como líderes le podemos agregar valor a las personas. Estuvimos mencionando la importancia de no autopromocionarnos, no vanagloriarnos. También hemos hablado de no ser celosos, envidiosos. El tercer elemento lo encontramos en los versículos 5 y 6 de Proverbios 27 y habla la necesidad de hablar claramente, hablar francamente. Y yo se lo voy a estar leyendo porque me parece que es muy importante que entendamos qué es lo que Salomón nos quiso decir. Dice el versículo número 5. Quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Obviamente uno prefiere el beso que no que nos hieran, ¿no? Pero dice aquí Salomón, el hombre más sabio, que es mejor la corrección de tu amigo cuando te está diciendo la verdad para ayudarte, que no el halago y no el elogio cuando te están pasando ahí porque están tratando de comprarte. Así que en esto habría todo un programa solamente para este punto. El tema es cómo hablar. Cómo decir las cosas. O sea, uno de los grandes dilemas del liderazgo es cómo comunicarnos. Y acá el principio que Salomón nos está dando es comunica claramente. Eso implica que tienes que dar por entendido que la persona con la cual le vas a estar diciendo algo, especialmente si le vas a estar corrigiendo algo,
va a tener la capacidad y la madurez para aceptar la corrección. Eso ya de por sí es algo complicadísimo. Pero también yo creo que tiene que ver cómo lo decimos. Salomón dice que el amigo a veces tiene que decirle cosas a la persona que a la persona no le va a gustar. Así que me parece que el principio aquí es, como líder, dilo de tal manera como que la otra persona está entendiendo que tú te acercas por el bien de ella, como amigo. Y me parece que ahí radica parte del problema. Hay gente que son campeones en comunicar claramente y protestar por todo, pero el problema es que no lo hacen como amigos, sino que están tratando de ganar la pelea. Y acá lo único que queremos es añadirle valor a la otra persona. Así que la manera de complementar esto que dijo Salomón me parece que está también por el apóstol Pablo cuando nos dice en el Nuevo Testamento que tenemos que aprender a decir la verdad, pero tenemos que decirla en amor. Así que ¿es hablar claro? Sí, pero acercarnos como amigos, y el amigo en todo tiempo ama, aun cuando corrige. Amén. Carlos, tú eres argentino, ¿verdad? Argentino, Señor, y doy fe de que el Señor ya me perdonó por eso. Yo soy de Puerto Rico y soy boricua. Una de las cosas que a través de los años me he dado cuenta, lo que hace la diferencia es no abandonar quiénes nosotros realmente somos, Ajá. de dónde vinimos, de nuestras raíces, lo que hemos aprendido. Y te doy un ejemplo. Hubo un momento en que a mí siempre toda la área de tecnología me ha gustado, pero para mí, yo me considero que yo no soy creativo, de eso Uh-huh. de hacer muchas gráficas y cosas así. Tengo gente que me dice que sí, pero por un tiempo me empecé a enfocar en aprender y en el diseño de videos y eventos virtuales, cuando nada de esto era nada de lo que estaba. Y, y llegó el momento en que todo eso que yo he aprendido, lo que había hecho hace muchísimo tiempo, que vino a ser útil en los lugares donde fui. Mm. ¿Y por qué te cuento esto? Porque a veces, como líderes, nos limitamos a no traer nada de lo que yo he sido, que he aprendido, que sea fuera del enfoque de la posición donde estoy. Mm. Y eso le estoy llamando abandonar mis raíces, porque eso es lo que me ha dado cimiento. Por Uh-huh. ejemplo, si tú sabes pintar, digamos, pintar casas, no significa que ese va a ser tu trabajo. Pero tú a lo mejor, si en tu trabajo de momento dices, vamos a utilizar una pintura de agua, tú dices, espérate, no, eso necesita pintura de aceite. O sea, algo tan sencillo como eso. Uh-huh. Y como líderes es súper importante el poder utilizar todo lo que está a nuestro alcance para poder ayudar a nuestro equipo y a la compañía u organización que trabajamos a poder lograr la meta que tiene. Mm. Y eso es sumamente clave porque lo he visto el año anterior, en el 2019, yo pude lograr uno de mis sueños, que fue ir a Tokio. Uh-huh. Yo me acuerdo de ese viaje. Fui a Mount Fuji Ajá. y la razón específica, en adición a las reuniones que iba a tener y todas las cosas, fue por todo lo adicional que iba a hacer para añadirle valor a un equipo de ejecutivos que querían hacer grabaciones en esa área. Uh-huh. Y no tenía que ver nada con mi posición, Uh-huh. pero conocían que yo hacía eso. Uh-huh. Y entonces, pues yo les ofrecí, si ustedes quieren, yo lo hago. Y lo demás es historia. Pude estar en Tokio, ir ver todo antes de que pasara todo el revolú. Ajá. Eh,
Pero de la misma manera me ayudó a poder entonces luego llegar a ir a India. Ujú. Y son cosas que uno dice, wow, no te lo digo por jactarme, sino te digo, fue porque no perdí de vista de que habían otras cosas que no estaban debajo de mi posición. Pero yo dije, yo conozco de eso, parte de mis Ujú, raíces, de quien yo soy, ujú. y es lo que me hace a mí diferente. Ya, y eso te ayudó a añadirle valor a tu equipo. Ujú. Y tú fuiste generoso, porque hay otras personas que dicen, ah, no, 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 eso no está bajo mi responsabilidad, no está en mi descripción de trabajo. Tú no estuviste pensando en ti, tú estuviste pensando en tu equipo de trabajo, de qué manera podías aportar algo extra para ellos y ellos descubrieron el tremendo valor y por lo tanto, cuando tuvieron que elegir a quién iban a llevar a esos viajes, tu nombre saltó a la vista por la capacidad que tú tienes y por el valor que tú podías añadir. Es muy interesante lo que dice el verso 8 y en esto también tú y yo nos podemos identificar. Dice, estar lejos de la patria es andar como pájaro sin nido. No te olvides de tus raíces. A mí me parece que con esto de las redes sociales hay mucha gente que ha hecho tantos nuevos amigos que se ha olvidado de los viejos amigos que quizás en muchos casos sean los únicos verdaderos. Así que les animamos a todos, sigan añadiendo valor y una de las maneras de añadir valor es no corten esos lazos, manténganlos, valórenlos, disfrútenlos y sigan añadiendo valor a ellos. Y para poder llegar a 5, el 2 tiene que estar cerquita del otro 2. Mm, Así que una de las otras cositas es que mantente cerca de tu equipo para poder añadirle valor. mm, Eso no significa que estés así uno encima del otro, ujú, pero una de las cosas que mucha gente no sabía hacer era cómo trabajar remotamente durante lo de la pandemia. La mayoría de la gente de tecnología lleva años trabajando remotamente. Y una de las cosas que siempre se le hace hincapié es intenta conectar, intenta una llamada, así sea 10 segundos, así sea un minuto. Oh, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está todo? Porque el mensaje de texto a veces es impersonal. Aunque le puedas poner todos los emojis del mundo, realmente no sabes cómo la persona está. ujú. Pero al tener una conexión directa con la persona, mantienes esa cercanía. Y entonces ahí puedes añadirle valor, compartir con ella. La persona te puede decir, ah, mira, estoy pasando por esto o necesito ayuda en esta área. Y ahí tú puedes compartir la información. Sí, y en ese punto específico, la manera en que uno está añadiendo valor es reconociendo el valor que esa persona tiene como ser humano, que no la estás usando porque la necesitas para que haga algo en el equipo, sino que le estás añadiendo valor, explicándole, mostrándole con tu llamada, invirtiendo tu tiempo en ella, no por lo que quieres que esa persona haga, sino reconociendo lo que esa persona es. Y el número 6, Carlos, ¿cuál es? En el número de 6, vamos a ir al versículo 17, así que se los leo primero y luego les digo cuál es. El verso número 17 dice, para afilar el hierro se usa la lima. La versión Reina Valera dice que hierro con hierro se afila. Está hablando de cómo esa relación cercana va afilando el uno con el otro. Así que
esa relación de la cual estamos hablando, la relación con los miembros de tu equipo, y tu equipo puede ser tu familia, puede ser el equipo de trabajo en tu responsabilidad de trabajo secular, o puede ser tu grupo de trabajo ministerial en la iglesia. En esa relación es muy importante estar pensando siempre cómo tú puedes añadir valor, cómo el hierro de que tú eres, al estar en contacto con la otra persona, puedes ayudarla para afilarla, para que esté con un mayor potencial, para que pueda desempeñar mejor su trabajo. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué recurso tú tienes para ayudar a que la otra persona se desarrolle mejor en su función? Y la verdad es que, como hemos visto a lo largo de todo este programa, no es que ninguno de estos puntos es el gran punto, es ninguna novedad, pero la suma de cada una de ellas, el no vanagloriarnos y ser más bien humildes, el no estar comparándonos, sino reconociendo que tenemos nuestro potencial, pero también tenemos nuestros errores, el poder hablar claro, decir las cosas, decir la verdad, pero en amor, el mantenernos cerca de nuestros orígenes y de quienes somos, el mantenernos cerca también de las otras personas que nos rodean y añadir siempre valor hacia ellas. Parece mentira, pero va sumando, va sumando, va sumando, va sumando, va sumando, y de repente 2 más 2 en vez de 4 te dio 5. Y el último punto antes de terminar es que cuando tú empiezas a hacer las cosas buenas, va a haber personas que te van a elogiar. Van a haber personas que van a reconocer que estás haciendo algo bueno y puede ser real. Pero como comenzamos, una de las cosas que a veces tenemos que darnos cuenta como líderes es que cuando la persona nos elogie, no dejemos que eso se nos llegue a la cabeza. Porque entonces lo que ocurre es que estamos demasiado orgullosos en ese punto de que, pues, como todo el mundo me elogia, ya no tengo que hacer más nada. Y ese es el punto donde quería llegar. Para yo Sí. poder dar, yo tengo que poder tener algo que dar. Uh-huh. Si no tenemos nada, Carlos, por ejemplo, no podemos dar nada. Uh-huh. Mira lo que dice precisamente el verso 21. Dice que los elogios descubre qué tipo de personas nosotros somos. Así que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con los halagos. Obviamente es bueno afirmar a la otra persona por la tarea que está realizando, y es bueno que la persona reconozca cuando nosotros hicimos algo bien. Pero tengamos mucho cuidado. Una cosa es sentirnos apreciados y valorados, pero que no corramos el riesgo de creernos que ahora ya somos los mejores, ¿no? Y tú puedes ser el mejor en un área. No significa que tú tienes que hacer sentir menor a los que están a tu alrededor. No, eso está tremendo, Carlos. Tienes razón. Eso está, como decía el pastor mío, eso está para tuitearlo. El que tú seas ahora voy a tener que escuchar la grabación porque ahora no me acuerdo exactamente cómo fue. Tú puedes ser el experto, pero no tienes que hacer sentir mal a que está a tu alrededor, algo así. Uh-huh. Y como líderes, para poder añadir valor, por eso suena jocoso, pero cuando tú tomas el tiempo y tú le enseñas a otro, tú viertes tu vida en otro, tú le ayudas, así sea familia, tus hijos, empleados o compañeros de trabajo, el efecto multiplicador que entonces se genera te llega a un número mayor de que tú esperabas. Por eso es 2 más 2 es igual a 5. Porque si Sí, no te esperabas 4, pero ahora vas a llegar a 5. así es. Realmente todo este Proverbios 27 tiene tanta riqueza. Por ejemplo, yo cuando estaba haciendo mis notas,
Tomé otras, por ejemplo, en el verso 14 habla la importancia de que el líder sea cauteloso, que tenga tacto, sea sensible, que se ponga en el lugar del otro. En los versos 15 al 16 habla de la importancia de cómo elegimos a nuestros líderes. Y eso habla de que muchas veces a veces los elegimos tan rápido que no hemos tomado el tiempo de ponerlos a prueba y luego nos arrepentimos por haber elegido los líderes equivocados. Después también habla, por ejemplo, en el verso 12, la importancia de mantener nuestra amistad con los amigos que fueron los amigos de nuestros padres. De eso habría muchísimo para hablar. También en el verso 18 nos habla de la importancia de tener una administración cuidadosa, una buena administración. Y habría tanto más, así que les animamos, si no has leído tu porción de la Biblia en un año, hoy te toca Proverbios 27 al 30, pero no lo leas tan rápido como para marcar que ya leíste. Tómate tu tiempo, ve tomando tus notas, deja que la lectura de la palabra añada valor a tu vida. Bueno, mi gente, ha sido un placer nuevamente tenerlos aquí con nosotros. Como todas las semanas, estamos aquí los martes a las 3 p.m. horario del este. Mi servidor y mi querido amigo Carlos Peralta, y este es tu servidor, Carlos Vargas. Ha sido un placer tenerlo hoy. Suscríbanse, compártalos y nos vemos la próxima semana aquí en Café con los Carlos. Un abrazo y un café.